¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Marcela Miranda, psicoanalista del CEPSIMAC. Así es. De este Centro de Estudios Psicoanalíticos. En esta ocasión nos van a hablar del psicoanálisis, como se ha de suponer. Y mi primera pregunta es esta: ¿qué es el psicoanálisis y qué lo caracteriza? Bueno, voy a procurar ser como muy concreta. El psicoanálisis es un método de investigación creado por Freud, que estudia y trabaja con los procesos inconscientes y aborda las causas del sufrimiento humano. Básicamente es eso, ¿no? En términos generales, y lo caracteriza precisamente todo aquello que está contenido en el inconsciente. Esa es como su característica principal. ¿Qué es el inconsciente? Sí. Es un sistema de memoria que es el reservorio de todos aquellos recuerdos, afectos, imágenes y vivencias del ser humano. Entonces, Freud utiliza una metáfora muy interesante para ejemplificar o tratar de transmitir qué es el psiquismo, qué es el inconsciente. Entonces, yo tengo una pregunta aquí. ¿Ustedes saben por qué se hundió el Titanic? Bueno, pues hasta las películas nos lo dicen, ¿verdad? Porque chocó con un iceberg. Creyó que la dimensión que veían fuera de la superficie, ¿verdad?, era la misma que estaba adentro, y sabemos que es una montaña inmensa, ¿no?, inversamente proporcional o quizás hasta más grande de lo que se logra ver. Entonces, por eso se chocó y hundió. De ahí que los seres humanos también suelen chocar con los icebergs y hundirse por esa misma manera, ¿no?, de no ver más que lo que está en la superficie. ¿Qué es lo que está en la superficie? Para Freud, traje aquí una gráfica, a ver si se logra ver, una ilustración del iceberg. Vamos a un poco de reflejo. Bueno, aquí vemos el iceberg. Precisamente lo que sale a la superficie es esta parte que Freud equipara con el sistema consciente. ¿Qué es el sistema consciente? Es todo aquello que contiene la memoria inmediata, toda la información que captamos de manera, como su nombre lo dije antes, como lo dije, inmediatamente, todo lo que es los procesos cognitivos, ¿verdad? Toda esa información que con un pequeño esfuerzo podemos incluso recordar. ¿Qué hice esta mañana? ¿Qué hice el fin de semana pasado? Pero si yo pregunto, ¿qué hiciste el día que cumpliste 3 años con 4 meses y 2 días? ¿Te acuerdas? Imposible, prácticamente imposible. Y no por eso, no porque no me acuerdo, no lo viví. Por supuesto que lo viví. Y posiblemente porque no lo recuerdo, es precisamente porque hay algo muy específico, significativo, y que por eso no es fácil traerlo a la conciencia. No solamente porque quedó en el tiempo atrás, ¿no?, cronológicamente hablando. Entonces, para Freud, el inconsciente es todo lo que está en estas profundidades, por eso así le llamo psicología de lo profundo, ¿sí? Entonces, nuestra memoria, nuestros recuerdos, y algo muy importante que nos menciona Freud, lo que está actuando día con día en nuestras vidas es más la parte inconsciente que la parte consciente. Claro, conscientemente decidimos qué me voy a poner hoy, a dónde voy a ir, qué tengo que estudiar, qué voy a hacer, ¿sí? Conscientemente decidimos. Sin embargo, lo que rige nuestras vidas, nuestros vínculos afectivos, en eso es determinado por lo que está grabado en el inconsciente. De ahí la importancia de conocer que esta metáfora tiene esta aplicación para nosotros en nuestras vidas, digamos, ¿no? Ahí guardamos todo. ¿Cómo surge el psicoanálisis? ¿Cómo es que ha evolucionado? ¿Cómo surgió? Bueno,
es en una época en que Freud se dedicaba a la neurología propiamente. Él era médico, neurólogo, y atendía pacientes que normalmente ya estaban confinados. En aquel entonces no existían los psiquiátricos como hoy los conocemos, sino apenas como manicomios. No sabían ni qué hacer con los enfermos mentales, ¿no? Y los confinaban. Ese es el tipo de pacientes que Freud atendía y que empezó a escuchar, precisamente. Escuchó en particular a una paciente vía hipnosis. Esa fue su primera aproximación. Y él decía, yo puedo escuchar todos estos síntomas, porque además eran inmensas, ¿no? Inmensa la cantidad de síntomas que presentaban, las denominadas histéricas, y que, bueno, pues solamente tenían este tipo de tratamientos psiquiátricos de la época, además, electroshocks y baños de agua helada y todo el magnetismo, ¿no? Con el mesmerismo, todo esto. Entonces, bueno, también estaba en boga la hipnosis. Y fue, digamos, la manera en cómo Freud descubre el inconsciente, vía hipnosis. Porque puede remontarse a los recuerdos. Y de ahí que poco a poco fue precisamente escuchando a esta paciente en particular, en el cual lo denomina al psicoanálisis la cura por la palabra. Ya sin intervención de todos estos medios pues tan duros, ¿no? Tan hasta crueles, digamos, de tratamiento de la época. Y abandona la hipnosis Freud, porque realmente sí descubre que tiene que ver, para llegar al inconsciente, para echarse ese clavado a esas profundidades, no se necesita la hipnosis, sino una técnica también que Freud va a crear, que es a través de la asociación libre. Entonces permite al paciente que despliegue libremente todos sus pensamientos, todo lo que va queriendo decir, y Freud hace interpretaciones en un momento dado, ¿no? Que lo considera. Entonces, bueno, básicamente ese es como surge el psicoanálisis. Digamos, ya el inconsciente ya estaba en la época. Freud lo descubre. Lo que va a crear es el psicoanálisis y todo el método, ¿no? Toda la metodología. ¿Y ha evolucionado vamos a decir, este paradigma psicoanalítico o en realidad es muy apegado todavía a Freud? Bueno, el mismo Lacan, que es el último lector de Freud, él mismo dice hay que retornar a Freud, es decir, por supuesto, Freud va a sentar todas las bases. Claro, en Freud existía una humildad tal de que él mismo hacía corrección de sus conceptos. Entonces, en él mismo y desde él hay una evolución del psicoanálisis, ¿sí? Y por supuesto, posterior a él, hay seguidores, retractores, ¿no? Defensores. Sin embargo, y se van creando muchas líneas, junguianos, freudianos, etc. Sin embargo, hoy por hoy ha evolucionado a tal grado que el mismo Lacan le da como esta validez a los planteamientos principales de Freud. Además, le da como que el giro de tuerca, digamos, en el sentido de que hace su propia aportación Lacan con los 3 registros y sobre todo con una premisa fundamental que de repente hace mucho ruido, que dice, yo soy hablado. ¿Y qué significa esto? Bueno, sí, está un poco complicado, pero en términos más prácticos podría comentar un ejemplo que se me ocurre. Si en este momento estos lentes que traigo puestos fueran de color negro, oscuro, los cristales, por supuesto que yo vería, ¿verdad?, el día muy oscuro, muy terrible a las personas. Mi interpretación de lo que veo se va a tornar así de oscuro. Oye, es que vamos, que mira, te invito a dar la vuelta, que al cine. Ay, no,
ya viste las noticias ayer, cómo tormenteó y nos vamos a inundar y no, hace caso que ya viene el diluvio y están anunciando por redes sociales de que ya el fin del mundo ya va a venir, no sea que nos toque la de malas, así que no, eso es ver el mundo color negro, ¿no? Me estoy yendo con extremos, pero bien podrían ser color rosa. Sí. ¿No? Ay, ya viste qué hermoso, está bellísima la tormenta, no, está hermoso, ay no, tan romántico, tan bello, ay no, sí, dame un abrazo, porque es que esta tarde es para disfrutarse así, en verdad, ¿no? Entonces es la misma tarde, es la misma lluvia, es la misma tormenta, sin embargo la mirada, la interpretación, depende de estos lentes que traigo puestos, no porque yo los elegí, fueron impuestos. De ahí que yo soy hablada. Yo no elegí estos lentes, esta mirada, esta forma de ver y de relacionarme con el mundo y las personas. Claro, en este caso el psicoanálisis lo que propone precisamente es reconocer que estos lentes son impuestos, que no necesariamente necesito este color que está en los cristales para poder ver a las demás personas, al mundo y relacionarme desde esa manera, desde ese color. Bien lo dice esta frase de nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces, en la medida que sigo con mis lentes puestos y con el mismo color y no me percato de ello, es en la medida que el sufrimiento, mi sufrimiento, es más intenso. Y no solamente mi sufrimiento, porque bien podría quedarme felizmente abrazando mi cactus. Pero no se trata de eso. El problema es de que, además de que estoy como abrazando este cactus, porque me resulta doloroso y no lo quiero soltar, porque no me he percatado de la posibilidad de hacerlo, también los que me rodean sufren, ¿sí? Por la misma razón. Termino convenciéndolos de que el día es terrible para salir y que sí va a diluviar y que ya viene el fin del mundo, ¿no? Entonces es muy limitante. Esa mirada muy estrecha, muy estrechos estos cristales, este color, ¿no? Sí. Y de otra manera, bueno, pues la perspectiva, el poder ver de otra manera a mí misma, al mundo y a los demás, pues expande estas posibilidades, me posibilita a ver la diferencia y aceptarla. Esa es la propuesta, digamos, en general del psicoanálisis. Ok. Una tercera cuestión sería, ¿qué importancia tiene para la sociedad y para la cultura el psicoanálisis? Bueno, pues tal vez yo respondería con una carta que Einstein le escribe a Freud en 1932 para preguntarle, en pocas palabras, yo los invito a leerlo, está en Google, le pregunta a Freud, oye, Freud, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué nos estamos destruyendo los seres humanos? ¿Por qué prendemos las noticias y lo que encontramos es terrorismo en todos lados, es matanzas, secuestros, caos? Eso es una realidad, no son mis lentes negros. Entonces, Freud responde precisamente, retomando las palabras de Einstein, dice, tú hablas de algo, del poder que tienen los seres humanos de destruirse. El poder tiene que ver con una fuerza, y esa fuerza efectivamente para Freud existe y sigue siendo vigente, la fuerza destructiva, Thanatos o Eros, ¿sí? Esa fuerza amorosa o fuerza de vida. Para Freud sí, había dos fuerzas, Eros o Thanatos, y claro, da toda una explicación, ¿verdad? Que ahorita ya no viene al caso, acerca de esa fuerza destructiva, de la pulsión de muerte. Le responden esos términos a Einstein, que tiene que ver con esa pulsión de muerte inherente al ser humano,
Entonces, ¿cómo salir de esa pulsión de muerte? Ese es el reto del psicoanálisis, esa es la investigación, la apuesta. Y que, bueno, tiene que ver con muchas transformaciones psíquicas internas, con un gran trabajo interno. Entonces sería vigente esta visión un poquito de Fromm, que para transformar a las sociedades habría que hacer una especie de psicoanálisis social para cambiar a la humanidad. Tanto como psicoanálisis social, no. Por supuesto que el psicoanálisis, con toda su conceptualización, da muchos elementos para poder captar, ¿no?, estos fenómenos que sí se dan socialmente. Por ejemplo, hay que leer Psicología de las Masas como para comprender un poco lo que está haciendo Trump y por dónde va y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, sí da muchos elementos, pero no se trataría de poner a la sociedad en diván. Es cuestión de deseo, de que cada quien opte por salir del propio sufrimiento. Y a partir de ahí, entonces, bueno, quizá con el ejemplo, con muchos esfuerzos también, invitar con esta fuerza de vida, invitar de muchas maneras también, ¿sí? No solamente al psicoanálisis, sino a inclinar la balanza a la fuerza de vida, vamos, ¿no? Entonces, de esa manera. Ok. Bueno, muchas críticas ha recibido el psicoanálisis, ¿no? Respecto a que es dogmático, directivo, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, respecto a lo dogmático y directivo, me parece que son falsas lecturas, son como malas interpretaciones de Freud, porque no. Justo lo que acabo de mencionar es de que se trata de imponer una nueva imposición, no. Al contrario, es cuestión de deseo. Yo deseo salir de este sufrimiento, yo deseo hacer algo al respecto, yo deseo hacerlo a través del psicoanálisis, comprender, entender, etcétera, ¿no? Y directivo, pues lo mismo. Vamos, lo único que tendría de directivo es que hay que acudir a las citas y bajo el encuadre, nada más. Pero de ahí es una escucha, eso es todo un método, ¿no? Y en ese sentido, pues, es cuestión de desmitificar estos falsos mitos, vamos, y que en cuanto a lo largo, ¿verdad? En cuanto a lo largo, sí podríamos decir al respecto otra pregunta. ¿Cuánto tarda si yo te obsequio en este momento una semilla para que la siembres y te pregunto cuánto va a tardar para que brote la flor? ¿Puedes ser capaz de contestármelo? Pues no, depende de qué planta además. Depende, ¿qué tal que es un roble? O sea, sí. Exacto, me acabas de contestar. Es decir, largo. Pues sí, no podemos tronarle los dedos a una planta para que crezca. No podemos acelerar el proceso psíquico de cada quien. Depende si es un roble, si es una flor o una planta. Cada quien, cada historia. Depende de eso. Entonces, largo, ¿en qué sentido largo, no? Ok, sí, podríamos entonces en conclusión decir que más bien muchas de estas críticas son más a tal vez malos terapeutas que al psicoanálisis per se en su fundamento, ¿no? Bueno, el psicoanálisis no es ni bueno ni malo, vamos, ¿no? Sí. Como decíamos, es la interpretación, son los lentes desde donde lo voy a leer, lo voy a ejercer también, ¿verdad? Sí. Y desde mi propio análisis, ¿no? Porque eso tiene que ver como parte de la formación, ¿sí? La formación implica toda esta teoría, el recorrido teórico, la teoría, la puesta en clínica, ¿verdad? Supervisión, etcétera. Y también, bueno, por supuesto, el propio análisis. Entonces es como un recorrido integral, ¿no? De gran esfuerzo, de gran apuesta a la vida y que, pues, con muchas creces, afortunadamente, ¿no? Que sí reditúa. El problema es
cuando se quiere tapar el sol con un dedo, cuando el Titanic no quiere ver, ¿verdad? Que el iceberg es realmente lo que está abajo de esa superficie, ¿no? Ese es realmente ahí donde está toda la fuerza. Y si se quiere negar eso, bueno, pues ya sabemos qué le pasó al Titanic. Me gustaría cerrar con una pequeña pregunta fuera de guión, que sería, si pudiéramos señalar en una, tal vez dos frases, la mayor aportación del psicoanálisis, ¿cómo la resumiría? La mayor aportación del psicoanálisis, pues la podría resumir, y ahorita se me ocurre, y además fuera de guión, como esta fuerza de vida, que efectivamente, mientras no se toma en cuenta todo lo que está contenido en esta parte inconsciente que es nuestra propia historia, en la medida que no queramos ver en nuestra propia historia, reconocernos en nuestra propia historia, trabajar en nuestra propia historia, vamos a seguir como muertos en vida. Entonces yo lo podría traducir como, en realidad, vive, aférrate a esta fuerza de vida, pero sí hay que esforzarse mucho para no estar en la famosa zona de confort, que es como zona de mediocridad o de estar dormidos, ¿no? Entonces estar despiertos es estar vivos, es estar haciendo todo lo necesario a favor de la vida. Okay, pues muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias.